tardes, estimados participantes. Vamos a continuar con nuestra clase anterior donde estábamos analizando lo que es el monopolio. En esta ocasión vamos a seguir viendo lo que es la maximización de los beneficios. Entonces iniciaremos con la presentación de esta tabla donde presentamos en las dos primeras columnas lo que es la función de la demanda, donde colocamos lo que es el precio y la cantidad. Estas dos columnas es lo que se llama función de la demanda. Luego tenemos lo que es el ingreso total, que es la multiplicación del precio por la cantidad. Y por último tenemos lo que es el ingreso marginal. El ingreso marginal, recuerden que lo calculamos dividiendo lo que es la variación del ingreso total entre lo que es la variación de la cantidad. Entonces, allí hay dos puntos importantes que podemos ver. En primer lugar, tenemos que a partir de la venta del segundo diamante, el ingreso marginal es inferior al precio. Es decir, tenemos un ingreso marginal de 850 y el precio es 900. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué el ingreso marginal obtenido en la venta de 10 diamantes es inferior a lo que es el precio, que es ese 50 que ustedes ven allí, que es cuando se llega a lo que es el punto mínimo en lo que es el ingreso marginal? Entonces, tenemos que es inferior porque un aumento de la producción de un monopolista tiene dos efectos. El primer efecto es el efecto cantidad y el segundo efecto es el efecto precio. El efecto cantidad tenemos que se vende una unidad más aumentando lo que es el ingreso total al que se vende dicha unidad. En este caso sería 500. Y el efecto precio quiere decir que para vender esa unidad adicional se requiere una variación o una caída de lo que es el precio. Es decir, que el precio cae de 550 a 500. Y otra situación muy importante cuando llegamos a este punto de lo que es la maximización del ingreso total y que lo podemos rescatar dentro de lo que es el efecto precio, tenemos que a partir de esa cantidad, es decir, de 10 diamantes, cuando se logra el ingreso total y el ingreso marginal está en su punto más bajo, entonces tenemos que cualquier venta adicional de diamantes va a provocar un efecto adverso, es decir, una caída en lo que es el ingreso total, como lo podemos observar en la gráfica donde el ingreso total para 10 diamantes cae de 5.000 a 4.950. Ahora tenemos también lo que son estos dos gráficos para poder ver la tabla anterior, pero de manera gráfica. Entonces tenemos que en el primer gráfico se muestra, como lo pueden ver, lo que son las curvas de la demanda y del ingreso marginal, de acuerdo, como ya les dije, a lo que es la tabla anterior. La curva de ingreso marginal se encuentra situada debajo de lo que es la curva de la demanda. Para entender el porqué de esto, consideremos el punto A situado en la curva de la demanda en el que se venden 9 diamantes a 550 cada uno. Entonces, para vender el 10º diamante se debe bajar el precio de 550 a 500. Es decir, que se alcanza el máximo valor para 10 diamantes. En ese caso, el ingreso marginal es igual a 0 y disminuye para los valores mayores a 10. En conclusión, podemos decir que cuando el ingreso aumenta, domina lo que es el efecto cantidad. Cuando el ingreso aumenta, domina el efecto cantidad, y cuando el ingreso total disminuye, entonces domina lo que es el efecto precio. Continuando con nuestro ejemplo, vamos a ver la producción y el precio donde el monopolista maximiza lo que es su beneficio. Entonces tenemos que esta gráfica, el gráfico 3,
muestra las curvas de la demanda y el ingreso de la demanda, el ingreso marginal y el costo total. El ingreso marginal de producción de diamantes es 200, por lo que la curva del costo total es la línea recta horizontal en 200. Recordemos que según la regla de producción óptima del monopolista, es cuando su ingreso marginal es igual al costo marginal. Es allí donde él maximiza lo que son sus beneficios. Entonces esto sucede en lo que es el punto A, donde las curvas del ingreso total, del ingreso marginal y el costo marginal se cortan. Lo que ocurre para un nivel de producción de 8 diamantes, como lo pueden ver marcado en la tabla. Para saber el precio que la empresa o el productor de diamantes puede cobrar por cada diamante, hay que ir entonces a la curva de la demanda que está justo encima del punto A, que en este caso es el punto B, es decir, la curva de la demanda es la línea verde. Entonces, cada diamante cuesta $600 y obtiene un beneficio igual a 3.200. La industria perfectamente competitiva produce la cantidad, recuerden, la cantidad del bien para lo cual el precio es igual al costo marginal. Es decir, que para una empresa competitiva, el punto C muestra esta situación donde la curva de la demanda y la curva del costo marginal se... Por lo tanto, en una industria perfectamente competitiva, produce 16 diamantes que vende a un precio igual a 200 y obtiene un beneficio cero, o sea que en 200, como lo pueden ver en la gráfica, el costo marginal es igual a lo que es el precio marginal, que es la regla que utilizamos para calcular la maximización de los beneficios en competencia perfecta. Que nos quede más claro el concepto, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio numérico que sería similar a lo que ustedes pueden ver en los exámenes parciales. Supongamos que tenemos una empresa que se dedica a lo que es la venta de las esmeraldas. Aquí tenemos una tabla que nos muestra la función del ingreso del productor y se nos solicita lo siguiente. En primer lugar, el plan de demanda, el plan del ingreso marginal, el efecto cantidad de ingreso marginal, que es lo que acabamos de ver, el efecto precio del ingreso marginal, y además nos solicitan que informemos qué información adicional necesitamos para calcular el nivel de producción que maximiza el beneficio de las esmeraldas. Entonces, para contestar la primera pregunta, lo que hacemos es que diseñamos lo que es con la gráfica, con la tabla que teníamos la tabla del ingreso, así es que ahora lo que nos toca calcular sería el precio. Si tenemos la cantidad y tenemos el precio, calculamos, si tenemos la cantidad y tenemos el ingreso, solamente tenemos que calcular el precio, que sería el ingreso total entre la cantidad de esmeralda, y allí tenemos lo que es la función de la demanda. Recuerden que la función de la demanda es la tabla que nos presenta la cantidad y el precio. Luego nos solicitan calcular lo que es el plan del ingreso marginal. Para calcular el plan del ingreso marginal utilizamos la fórmula. Recuerden que el ingreso marginal es la variación del ingreso total entre la variación de lo que es la cantidad. Así es que lo vamos calculando y tenemos 86, 66, 28 y 30, que son los resultados de calcular a través de la fórmula lo que es el ingreso marginal. Ahora nos solicitan quizás lo más nuevo para nosotros, que no hemos calculado antes, que es el efecto precio y el efecto cantidad. Entonces tenemos que, para calcular el efecto cantidad, tenemos que ver cuál es el ingreso, cuál es el precio
cuando aumenta una unidad adicional. Entonces tenemos que el efecto cantidad para la segunda esmeralda sería 93, lo colocamos en el primer renglón, totalmente igual a como lo tenemos en la tabla. Después tenemos que cuando se vende una cantidad adicional sería 84, 70 y 50. O sea que la lógica es que el efecto cantidad tiene que ver es qué pasa con el precio cuando se produce una cantidad adicional. Y para el efecto precio tenemos que para el primer renglón, para la primera esmeralda sería menos 7. ¿De dónde salió ese menos 7? Sería 93 menos 100 y eso lo multiplicamos por la cantidad de demanda que sería 1. Así es que 93 menos 100 es menos 7 y al multiplicarlo por 1 nos da 7. Para el segundo caso tendríamos que 84 menos 93 nos da 9 y al multiplicarlo por 2 nos daría 18 y así consecutivamente para todos los demás renglones. Entonces, la tercera pregunta, como ustedes la pueden ver allí, la tercera no, el punto E, tenemos que nos solicitan que digamos qué información adicional necesitamos para poder calcular el nivel de producción que maximiza lo que es el beneficio. Y la respuesta sería que para determinar el nivel de producción que maximiza los beneficios, hay que saber cuál es el costo marginal asociado a cada nivel de producción. Porque recordemos que en el monopolio la maximización se da cuando el ingreso marginal es igual a lo que es el costo marginal. Otros aspectos que nosotros también podemos ver en lo que es el monopolio tiene que ver con lo que es la política económica, es decir, monopolio y política económica. ¿Qué es la política económica? Son los instrumentos que utilizan los gobiernos a través de diferentes políticas para lograr unos objetivos concretos en lo que son los rendimientos o los resultados de una economía. Es decir, que dentro de la política económica se definen todo lo que son los lineamientos, tanto económicos, sociales y políticos que van a determinar el funcionamiento de la economía de un país. Entonces, dicho esto, tenemos que es una suerte ser monopolista, pero no es tan bueno ser el cliente de un monopolista. ¿Por qué? Porque un monopolista, al hacer la acción de reducir lo que es la producción para aumentar el precio, lo hace a expensas de lo que son los consumidores. Aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿El conflicto de intereses en el monopolio es muy distinto a lo que existe en competencia perfecta? Esta sería una pregunta. Entonces la respuesta sería afirmativa, puesto que el monopolio es una fuente de ineficiencias. Es decir, las pérdidas que sufren los consumidores debido al comportamiento del monopolista son mayores a las ganancias que obtiene el mismo monopolista. Entonces los gobiernos tratan a través de lo que es la política económica de disminuir estos efectos por las consecuencias que traen a la economía. Vamos a ver por qué el monopolio da lugar a ineficiencia y examinaremos las medidas que adoptan los gobiernos para impedir dicha ineficiencia. Entonces tenemos que los efectos que tiene el monopolio sobre lo que es el bienestar. Cuando nos decimos bienestar, nos referimos al bienestar de lo que es la sociedad. Entonces tenemos que, produciendo una cantidad inferior a aquella para lo cual el costo marginal es igual al precio de mercado, el monopolista aumenta lo que son sus beneficios, como dijimos anteriormente, en detrimento de lo que son
los consumidores. Entonces, para valorar si la sociedad experimenta un beneficio o una pérdida neta, debemos comparar la ganancia del monopolista midiéndola a través de su beneficio. Veremos que la pérdida del excedente del consumidor es superior a la ganancia del monopolista. Entonces, el monopolio provoca una pérdida neta para toda la economía en su conjunto. En el gráfico A muestra lo que ocurre cuando la industria perfectamente competitiva, cuando en la industria perfectamente competitiva la producción de equilibrio es QC y PC, como lo pueden ver en la gráfica, y tenemos que el precio es igual al costo marginal y el costo medio. Cada empresa está obteniendo exactamente el costo total medio, por lo que no hay beneficio ni excedente del productor en equilibrio, y el excedente lo podemos ver en el área azul que ustedes pueden observar en la gráfica. En el gráfico B muestra lo que son los resultados para el mismo mercado que acabamos de analizar. En el gráfico A tenemos que, pero bajo el supuesto del monopolio. Entonces tenemos que el monopolista produce la cantidad QM, la cual el ingreso marginal es igual a lo que es el costo marginal y recibe lo que es el precio M, como lo podemos observar en la gráfica. Entonces, tenemos que la industria, de acuerdo a la gráfica, recibe ahora también un beneficio que también es llamado el excedente del productor, que es ese que ustedes pueden observar en el área verde. Hay que destacar que este beneficio es el excedente que ha sido sacado de lo que son los consumidores, ya que el excedente de consumidor se reduce. Como lo pueden observar, estamos hablando del mismo mercado en las dos gráficas. Ustedes ven la parte azul en el mercado de competencia perfecta y la parte azul en el mercado del monopolista. Entonces, para concluir este tema, tenemos que al comparar tanto el gráfico A como el gráfico B, podemos observar además de la redistribución del excedente desde los consumidores hacia lo que es el monopolista. Y esto tiene lugar a otro cambio importante, que es la suma del beneficio y el excedente del consumidor. Y el excedente total es menor en monopolio que en competencia perfecta. Entonces, esta pérdida de eficiencia se produce porque hay transacciones mutuamente beneficiosas que no se han llevado a cabo por la acción que ha tomado el monopolista, donde ha incrementado los precios y a pesar de que tiene una cantidad de consumidores dispuestos a comprar su producto, no lo hacen porque no están dispuestos a pagar el precio que el monopolista está cobrando. Otro tema dentro del monopolio es, no sé si han oído hablar de lo que es el monopolio natural. Entonces, cuando nos referimos al monopolio natural, es aquella situación en la cual existe una empresa que domina y se posesiona en lo que es el mercado. Y esto puede ser porque ya esta empresa cuenta con una tecnología, como hemos visto en clases anteriores, con una tecnología muy superior que le permite producir un producto, valga la redundancia, a un costo menor. Es decir, que es tan eficiente esta empresa que produce un producto de calidad a un menor precio debido al posesionamiento que tiene en el mercado y a la tecnología que realiza. Entonces, estas empresas lo que hacen es que al funcionar de esta manera desplazan
a los que son los competidores. O sea, los competidores se van solos porque no pueden competir con esta empresa que tiene unos costos muy bajos de producción debido a toda la tecnología que utiliza, y esto le permite ofrecer un mejor precio. Entonces ya decimos que esto es un monopolio natural, es decir, yo no empecé como un monopolista, pero mis competidores no pudieron competir conmigo y se retiran del mercado. El monopolio natural puede ser privado y también puede ser público. Por lo menos aquí en Panamá, un monopolio público tenemos que es el servicio de agua potable, es un monopolio natural público. Tenemos en nuestro canal de Panamá, tenemos lo que es la administración de aeropuertos, serían monopolios natural puros. Dentro de los monopolios naturales privados, tenemos lo que es la distribución de energía eléctrica, el servicio de gas natural y lo que es la administración de corredores. Entonces aquí viene una pregunta: ¿se deben controlar los monopolios naturales? Entonces podríamos decir que en ocasiones el remedio es peor que la enfermedad. Entonces algunos economistas defienden que la mejor solución puede ser convivir con ellos. El motivo de no hacer nada, es que controlar los monopolios puede tener más inconvenientes que ventajas. Ejemplo, la politización de lo que son los precios pueden provocar insuficiencias en lo que es la oferta o crear oportunidades de corrupción política. Veamos el caso de Venezuela. Teníamos que en Venezuela todas las refinerías estaban controladas, eran un monopolio natural privado. Esto, a consecuencia del régimen de gobierno que tienen, todas estas refinerías pasaron a ser un monopolio natural del Estado. O sea, el Estado intervino todas estas refinerías y se quedó con ellas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Venezuela ahora? Tenemos una insuficiencia de oferta, es decir, que el gobierno no ha sido capaz de poner a funcionar todas estas refinerías de la misma manera que lo hacía la empresa privada. Entonces, hay múltiples ejemplos como estos y por eso algunos economistas son reacios a pensar que el remedio puede ser mejor que lo que es la enfermedad. Tenemos también que hasta ahora hemos visto que dentro del monopolio suponemos que el monopolista cobra un precio único. Ahora vamos a ver lo que es la discriminación de los precios. ¿Qué quiere decir esto de la discriminación de los precios? Esto lo que quiere decir es que el monopolista puede vender un mismo producto a precios diferentes a diferentes consumidores. Es decir, que de acuerdo al consumidor yo le asigno un precio al mismo producto. Esto es lo que se conoce como discriminación de lo que son los precios. Ejemplo de discriminación que podemos ver son las líneas aéreas, donde por un mismo boleto para un mismo trayecto cobran diferentes precios dependiendo de lo que es el cliente. Para tener una idea inicial sobre la discriminación de precios, vamos a poner un ejemplo, siguiendo el ejemplo de las aerolíneas. Supongamos que Copa, nuestra aerolínea Copa, ofrece un vuelo de Miami a Nueva York sin escalas. Imaginemos que no hay restricción de capacidad capacidad para Copa, es decir, puede fletar tantos aviones como crea necesarios para atender lo que es la demanda. Asumamos que el costo marginal de Copa por cada boleto, por cada asiento, el costo sería 125, independientemente del número de pasajeros. Asimismo, supongamos que en Copa hay dos tipos potenciales de pasajeros. En primer lugar, tenemos a los hombres de negocios, vamos a suponer que son 2.000, los cuales necesitan viajar de Miami a Nueva York cada semana. Y en segundo lugar,
supongamos que tenemos 2.000 estudiantes que cada semana, no lo mismo, pero esta es la cantidad, se mantiene 2.000 estudiantes, cada semana desean viajar de Miami a Nueva York. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿volarán todos los pasajeros potenciales? Entonces, esto podemos decir que depende del precio. Por lo menos los ejecutivos que necesitan volar tomarán el avión siempre y cuando este no exceda el boleto en 550. Como viajan exclusivamente por negocios, o sea, si no excede 550, Copa no se va a ver muy animado a bajarles el precio porque ya ellos están dispuestos a viajar hasta 550. Sin embargo, los estudiantes tienen menos dinero y más tiempo. O sea, ellos no tienen el apuro que tiene un hombre de negocio, porque un hombre de negocio va a una reunión, a una junta directiva, va a la bolsa. O sea, él no puede decidir cuándo ir. Los estudiantes sí tienen todo el tiempo del mundo. Inclusive ya han visto que si el precio del vuelo es más de 150, entonces se irán en bus. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué debería hacer la compañía aérea? Si tiene que cobrar el mismo precio, sus opciones son limitadas. Es decir, podría cobrar 550 por boleto, pero solamente viajarían los ejecutivos, ya que los estudiantes no estarían dispuestos a pagar más de 150. Entonces aquí tenemos una tabla para que ustedes mismos vean qué es lo que más nos conviene. Tenemos que cuando el precio es 550, vendemos 2.000 boletos, tenemos un ingreso total de 1.100.000, unos costos totales de 250.000. ¿De dónde salió ese 250.000? Recuerden que dijimos que el costo marginal es 125, así que lo multiplicamos por 550 y nos da 250.000. Y esto nos da un beneficio total. El beneficio total es la resta del ingreso menos los costos de 850.000. Si el precio es 150, tenemos que podría vender 2.000 a 2.000 estudiantes. Tendríamos lo que es el ingreso total de 300 y 250 nos quedaría un beneficio de 50.000. Si vendiéramos todos los boletos a 150, tendríamos que nuestro ingreso total sería muy inferior a la primera línea, ya que caería de 1.100 a 600.000 y nuestro beneficio total ya no sería 850, sino 100.000. Entonces tenemos que si Copa tiene que cobrar el mismo precio, le gustaría cobrar el precio más alto. Sin embargo, como a los estudiantes no se los va a poder cobrar, entonces lo que haría Copa sería cobrar 550 a los hombres de negocios y 150 a los estudiantes, y podría vender 4.000 boletos y tendría un ingreso adicional al venderle estos boletos a los estudiantes de $50.000. Es decir, que ya el beneficio total no sería 850, sino 900.000. Me he tomado el tiempo de explicarles este caso de forma detallada porque razonamientos de esta forma pueden venir en el examen. Porque no solamente me interesa que ustedes automáticamente calculen, sino también me interesa que ya ustedes empiecen a hacer lo que son los análisis. O sea, ustedes deben empezar no solamente a calcular, sino también a analizar las cifras. Y finalmente, para terminar ya esta clase, tenemos aquí una diferencia entre lo que es el monopolio versus lo que es la competencia perfecta, en cuanto a lo que es la maximización de los beneficios. Tenemos que en el monopolio, esto es como un resumen, maximiza sus beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es decir, el monopolista produce menos cantidad de un bien
que lo que es la competencia perfecta. ¿Para qué lo hace? Para desabastecer lo que es el mercado. Recuerden que cuando hay más demanda que oferta, producto de una restricción de lo que es la producción, esto lo que hace es que eleva el precio. Y decimos que el monopolista tiene lo que es el poder del mercado porque puede asignar lo que son los precios a cada bien e inclusive también tiene acciones de lo que es la discriminación de los precios dependiendo de la industria y dependiendo de las empresas para lo que son los diferentes usuarios o demandantes. En competencia perfecta tenemos que es precio aceptante, es decir, los precios no lo pone la empresa, sino que lo determina lo que es el mercado. Es decir, en competencia perfecta no existe ninguna influencia en lo que son los precios. Y tenemos que la competencia perfecta maximiza lo que son sus beneficios cuando el precio es igual al costo marginal. Con esto terminamos lo que es el monopolio y en la siguiente clase veremos nuestra tercera estructura de mercado que tiene que ver con el oligopolio. Que pasen buenas noches.